De mendigo a millonario, la inspiración historia de un hombre negro. Javier temblaba de frío en esa esquina oscura, con la mirada clavada en el suelo roto, mientras su ropa raída olía a años de abandono. La gente pasaba y lo esquivaba como a un fantasma. Tenía un nudo en la garganta, un peso brutal en el pecho, como si el mundo entero se hubiera aliado para aplastarlo. Nadie imaginaba que aquel hombre sin un centavo, con las manos manchadas de tierra y las uñas rotas, escondía un secreto que cambiaría todo para siempre. Era una noche sin luna en el barrio más olvidado de la ciudad. El viento se colaba entre los huecos de las paredes y hacía crujir todo a su alrededor. De repente, un ruido extraño lo sacudió. Un paquete viejo cayó a sus pies desde una sombra lejana. Javier lo agarró con manos temblorosas. Al abrirlo, una serie de objetos brillantes, reliquias curiosas y una carta antigua emergieron bajo la tenue luz de un farolazo. ¿Quién le había dejado eso? ¿Una broma? ¿O un 10? Mientras la confusión y el miedo se peleaban dentro, se oyeron pasos apresurados, un murmullo bajo, rostros ocultos, miradas que juzgaban y apuntaban con dedos que quemaban. ¿Qué hace ese tipo con eso? ¿Está loco? Eso no es para él, susurraban. El corazón de Javier latía tan fuerte que parecía querer romper su pecho. Su voz se había perdido y las manos le ardían como si vinieran de otro mundo. Pero algo cambió. De repente, una chispa de esperanza iluminó sus ojos. ¿Podría ser esa caja el camino hacia otra vida? El misterio ladraba fuerte, invitando a Javier a un viaje imposible, un salto al vacío, para romper cadenas y construir lo que nadie esperaba. ¿Quién había dejado ese paquete y por qué? ¿Qué secretos guarda ese misterioso regalo? Nadie lo sabe todavía. Y nadie podrá imaginar qué viene después. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo. Para asegurarte de que sigues suscrito al canal, no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier se quedó paralizado, con el paquete en las manos, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Las sombras a su alrededor parecían moverse a cámara lenta. Y el murmullo de la multitud se desvanecía. Aquella inquietud, ese cosquilleo en su estómago, le decía que no era solo un paquete cualquiera. No era una broma del destino. Mientras su mente luchaba por encajar las piezas, escuchó un grito desgarrador que cortó el aire. ¡Esos son de la mafia! El eco de la voz reverberó en su cerebro como un trueno. Instintivamente, su corazón se disparó. La multitud empezó a dispersarse, como si un depredador estuviera al acecho, y él se dio cuenta de que el alboroto se dirigía a él. Un tipo alto y corpulento salió de las sombras, su rostro cubierto con una capucha oscura. «¡Dame eso, hijo de perra!», rugió, sus ojos destellando rabia. Las raíces de un miedo profundo se aferraron a Javier, y su cuerpo pareció reaccionar sin que él lo decidiera. Giró sobre sus talones y corrió. Los ecos de sus pasos resonaban en sus oídos, y el viento aullaba en su cara. Pueda que apenas tuviera un centavo, pero la adrenalina lo hacía sentir como si estuviera lleno de fuego. El tipo lo seguía. Su respiración era como una tormenta imparable que lo acechaba. Pasó entre un grupo de gente y sintió las miradas curiosas. Algunos miraban con desaprobación,
Otros solo estaban intrigados. «¿Qué está pasando?», murmuraban. Pero a Javier no le importaba. Su instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier murmullo. Una esquina cerrada apareció ante él y Javier se desvió hacia un callejón oscuro. Se asomó, esperando que su perseguidor no lo viera. Pero al girar la esquina, un golpe seco resonó. Javier retrocedió al instante y ante él, una figura conocida. «¿Eres tú, Javier?», preguntó una voz familiar. Era su hermano Andrés, pero su expresión era un mar de confusión y angustia. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué tienes?». Javier levantó el paquete. El brillo de los objetos dentro reflejaba la luz tenue del callejón. Pero no tuvo tiempo de explicarle nada. En ese instante, el hombre de la capucha apareció detrás de él. La ira en su rostro parecía ferocidad pura. «Eso no es tuyo, así que entrégamelo», gritó, avanzando con una velocidad que le hizo temblar las piernas. «Oye, no te atrevas a acercarte». Andrés se interpuso entre Javier y el extraño. Su mirada estaba cargada de un protector desenfreno. Pero antes de que la situación pudiera desarrollarse, un destello metálico llamó la atención de Javier. Una pistola brillando en el puño del hombre. El mundo se detuvo una vez más. «Dame lo que tienes o te juro que...». Las palabras se congelaron en el aire, y la tensión era palpable. Pero Javier, en su desesperación, sintió una fuerza desconocida fluir a través de él. Antes de que pudiera pensar, dio un paso adelante. «No, ya basta. No sé qué es este paquete, pero no me lo llevarás sin luchar». La sorpresa en los rostros de ambos hombres fue inmensa. Nadie esperaba esa respuesta de un mendigo. La carta antigua en su interior comenzó a humear. Las luces de los objetos brillantes parecían cobrar vida. Nadie en la calle podía imaginar lo que eso significaba. Entonces, Andrés murmuró algo consigo mismo. «No puede ser. ¿Te dejó esto, papá?». La revelación lo golpeó como una ola. Sin tiempo para procesar, el hombre de la capucha rió de manera burlona, como si hubiera oído el secreto más oscuro. «Así que es verdad. Este tonto no sabe nada de su historia». Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era como si todas las certezas que había construido se desmoronaran. «¿Qué sabes?», preguntó, su voz un susurro quebrado. Mientras el lodo incrustado de sus manos comenzaba a tambalear su entendimiento. Un silencio opresor llenó el aire, y en el fondo se sentía que el mundo había cambiado para siempre. La peor pesadilla de su vida parecía lista para desatarse. ¿Quién era él realmente? ¿Y qué secretos ocultaban su familia y ese misterioso paquete? Los rostros de los curiosos observadores se llenaron de curiosidad y asombro, como si un drama sin fin hubiera comenzado en ese instante. Javier sintió que el tiempo se detenía. La imagen del hombre encapuchado y su hermano Andrés frente a él lo dejaba atrapado en un torbellino de emociones. El brillo de los objetos en el paquete resultaba hipnótico, pero el peligro acechaba en forma de una pistola que iluminaba la oscuridad del callejón. La tensión era un hilo fino, estirándose hasta casi romperse. «Dame lo que tienes o te juro que...». El hombre no terminó la frase. Un estruendo resonó detrás de él, como un trueno en una mañana tranquila. Un coche, un destrozado compacto azul, se estrelló contra una pared cercana, sus impactos enviando fragmentos de ladrillo volando por el aire. La multitud, que hasta ese momento había estado observando, se dispersó como un grupo de aves al vuelo. Javier sintió un empujón violento cuando Andrés lo agarró del brazo, arrastrándolo más adentro. La pistola tambaleó. Había algo más en su rostro, una mezcla de rabia y reconocimiento. «Quítate de en medio, tonto», vociferó el encapuchado.
su voz resonando con un eco que sonaba familiar. Mientras Javier se movía, los recuerdos empezaron a asomarse como sombras. El hombre lanzó su mirada hacia él, y por un instante el tiempo pareció desnudarse. Esos objetos tú no sabes lo que representan. No te atrevas a tocar eso, Javier, exclamó con una vehemencia que cortaría el aliento. En ese instante, un escalofrío helado le recorrió la espalda a Javier. El encapuchado no era un desconocido. La forma de su mandíbula, la forma en que sus ojos relampagueaban con un brillo inquietante. «Es Sergio», murmuró, paralizado. Su mente estaba luchando contra la confusión. Sergio, su viejo amigo del barrio, aquel que había desaparecido años atrás, se había sumido en el mundo del crimen y las drogas. ¿Cómo había terminado allí, armado y amenazándolo? La desesperación lo envolvió. «Dame ese paquete, Javier. ¡Es mío! ¡Mío!», gritó Sergio, los músculos tensos, su mano temblando con un frenesí que Javier no había visto en años. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Pero entonces, algo aún más alarmante ocurrió. En la confusión, los objetos del paquete comenzaron a brillar intensamente, desprendiendo una luz que parecía atraer las miradas de todos los presentes. La carta antigua, que había estado tan callada, comenzó a emitir un suave murmullo, como si sus palabras quisieran ser escuchadas. Javier sintió un nudo en la garganta. Una explosión de luz salió del paquete, y en un instante todo se tornó blanco. La multitud gritando, el sonido del caos a su alrededor desapareció. Cuando la luz se desvaneció, Javier estaba de pie en un lugar que no reconocía, rodeado de árboles altos y extraños. Los murmullos se convirtieron en ecos lejanos. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué había sucedido? Miró a su alrededor y, sin darse cuenta, en lugar de escapar, se dio cuenta que Sergio había desaparecido. En su lugar, una figura emergía del resplandor. «Eres el elegido, Javier. De ti depende todo». La voz era profunda, resonando como un tambor lejano. Era una mujer, con cabellos plateados y ojos que parecían conocer su historia. Pero no era de la calle, no era de su mundo. Era algo completamente diferente. El miedo se apoderó de él de nuevo, y un pánico desgarrador llenó su ser. «¿Yo? ¿Elegido? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?», gritó, su voz rompiendo el silencio que la rodeaba. «Sergio, ¿qué pasó con Sergio? Tráelo de vuelta», exigió, el corazón latiéndole con fuerza. Pero el aire a su alrededor se volvió pesado, como si todo peso del mundo cayera sobre sus hombros. «No se puede retroceder, solo puedes avanzar. Tienes que decidir». Las palabras resonaban en su mente, cada sílaba una soga que apretaba su pecho. «¿Decidir? ¿Decidir qué?». Estaba atrapado entre su vida anterior, su doloroso pasado y este nuevo misterio, cuya verdadera naturaleza apenas empezaba a comprender. Mientras la figura comenzaba a desvanecerse, Javier miró hacia atrás, hacia el paquete, soñado por la posibilidad de cambiar todo. Pero, ¿sería ese el verdadero precio? La esencia de su antiguo mundo, de su vida y sus relaciones, se desvanecía a un ritmo acelerado. La pregunta quedó colgando en la atmósfera cargada. ¿Estaba Javier listo para dejar atrás todo lo que conocía por un futuro incierto y aterrador? La mujer desapareció, dejando solo el eco de su voz en su mente. A su alrededor, un abismo de posibilidades se abría, y el temor de lo desconocido se confundía con un destello de esperanza.
El tiempo se detuvo, pero el caos alrededor de Javier no se apagó. La figura brillante frente a él, aquella mujer de cabello plateado, se desvaneció, dejando tras de sí un vacío que parecía tragarlo todo. Su mente giraba, jadeando por respuestas, pero el espacio se sentía tan extraño, tan pesado. ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora, cada decisión, cada momento de sufrimiento, pudiera cambiar en un abrir y cerrar de ojos? No tenía tiempo para pensar. El oscuro callejón comenzó a cobrar vida de nuevo. Poco a poco, las voces de la multitud regresaron. El murmullo se convirtió en gritos, pero de pronto una explosión retumbó. Un destello de luz rasgó el aire, seguido de una serie de estruendos. El miedo se adueñó de su pecho, un grito atrapado en su garganta. ¡Corre!, le gritó Andrés, empujándolo hacia adelante mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Javier con la adrenalina corriendo por sus venas. Al voltear hacia atrás, vio al hombre de la capucha caer al suelo, una figura que... La escena se volvió borrosa, mientras las sombras danzaban alrededor de ellos. Pero hay algo más que lo dejó helado. Su mirada chocó con los ojos de Sergio, un destello de reconocimiento y furia brillando en sus pupilas. «¡Eres tú! ¡Tú no deberías estar aquí!», gritó Javier, el corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que pudiera asimilarlo, Sergio levantó la pistola y disparó. El eco del disparo resonó en el callejón. La gente se dispersó como si fueran hojas llevadas por el viento. Javier sintió un pinchazo en el estómago. La vida de su amigo se desmoronaba ante él, pero la verdad era aún más dura. La bala no estaba destinada a él, sino a alguien más. Andrés se cayó, un grito de agonía escapó de sus labios. Javier no podía procesar lo que pasaba. En un instante, su hermano estaba de pie, y al siguiente yacía en el suelo, su rostro pálido y cubierto de dolor. La visión lo sobrecogió. El mundo se tornó un mar de desolación y desesperanza. Andrés se lanzó hacia él. Cada paso, un esfuerzo titánico. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor mientras caía de rodillas. Su hermano se retorcía en el suelo, asfixiándose con cada exhalación. Nadie se movía. Todos estaban paralizados, incapaces de entender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No solo era una traición, era una devastación. Sergio retrocedió, su rostro ahora una máscara de furia y horror. No era para él, tenía que ser tú, gritó, desesperado. Pero al instante, las alarmas sonando en la distancia y las sirenas se hicieron eco en el aire. Javier se sintió atrapado entre lo que era su realidad y el caos que acababa de estallar. Su hermano, su único apoyo, estaba herido, y él no podía hacer nada más que mirar. Mientras Javier buscaba la forma de ayudar a Andrés, el paquete en su mano comenzaba a vibrar. Una nueva luz brotaba de sus objetos. Una energía poderosa parecía fluir a través de él. Y en ese momento, la figura plateada apareció de nuevo, su expresión ahora seria. La elección es tuya, Javier. El futuro de tu hermano, de todos, está en tus manos. El mundo se oscurecía mientras un peso insoportable apretaba su pecho. ¿El paquete? ¿Esa era la respuesta? ¿Pero cuál era el costo de la elección? Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza. Necesitaba decidir. ¿Salvar a su hermano a cualquier precio? ¿Destruir a Sergio? La revelación lo dejó sin aliento. No solo cambió su vida, sino que también podría decidir el destino de todos los que amaba. Las sirenas se acercaban,
Pero Javier sintió que el tiempo se detenía. La mirada de Andrés, entre el dolor y el miedo, lo atravesó. ¿Qué haría? La decisión lo pesaba como una losa. Cuando levantó el paquete, las luces comenzaron a parpadear intensamente, casi como si intentaran advertirle que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podía realmente permitir que el destino fuera dictado por un extraño? ¿Podía arriesgarlo todo por una esperanza incierta? La presión aumentaba, el caos lo rodeaba, y todo lo que sabía estaba a punto de romperse. A medida que miraba a su hermano, la pregunta se levantaba en su mente. ¿Cuál sería el verdadero precio que tendría que pagar? La verdad estaba en sus manos. Y el tiempo se acababa. Javier sintió que el tiempo se detenía. El caos alrededor suyo parecía un eco lejano. Miró la figura plateada, su corazón latía con fuerza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, pero la mujer ya se había desvanecido. De repente la realidad golpeó con fuerza. Su hermano Andrés estaba en el suelo, su rostro contorsionado en dolor. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado, con las manos temblando. «Andrés, dime que estás bien», suplicó, una mezcla de miedo y desesperación apretándole el pecho. Él respiraba con dificultad, y Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasaría si no sobrevivía? La vida se le deshacía en 1000 pedazos. Las sirenas se acercaban, su sonido cortando el aire como cuchillos. La multitud se dispersó en pánico, pero el hombre encapuchado se quedó congelado en su lugar, su mirada fija en el paquete que aún sostenía Javier. «¡Tú no sabes lo que tienes!», gritó Sergio, casi fuera de sí. Y en ese momento, algo cambió. Antes de que Javier pudiera procesarlo, el paquete emitió un destello cegador. Todo se oscureció por un instante, y luego el brillo se desvaneció, dejando un silencio sepulcral. Cuando Javier volvió en sí, miró a su alrededor, y el mundo había cambiado. La figura de su hermano seguía en el suelo, pero algo se sentía diferente. Las sombras que danzaban antes ahora parecían quietas, esperando algo. «¡Andrés, hablemos!», gritó, pero su voz fue un eco en el vacío. Algo en su interior se rompió al ver que Andrés no respondía. Se inclinó más sobre él, buscando señales de vida, cuando un grito desgarrador emergió de la multitud. «¡El paquete! ¡Alguien atrápelo!». Javier, confundido, miró a su alrededor. Rocos murmullos llenaron el aire, pero sus oídos solo podían oír el latido de su propio corazón. La gente había empezado a señalar el paquete, como si de repente se hubiera convertido en el objeto más valioso del mundo. «¡Esos objetos son antiguos! ¡Sáquenos de aquí!», seguía gritando uno de los hombres. De pronto, el paquete comenzó a moverse en sus manos. «¿Qué demonios?», pensó Javier, retrocediendo. Las luces dentro parecían cobrar vida, y un viejo papel rasgado se deslizó hacia afuera, como si buscara que alguien lo leyera. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, un rayo de energía salió disparado del paquete y un grito atravesó la noche. Javier sintió la energía atravesar su cuerpo, empujándolo hacia atrás. El aire se volvió pesado de inmediato. Cuando Javier levantó la vista, ya no estaba en el callejón. Era un lugar que no reconocía. Un vasto campo bajo un cielo infernal, con sombras danzantes y ecos de susurros. Miró a su alrededor, confundido. «¿Qué está pasando?», se preguntó, cuando de repente una figura apareció ante él. Era la mujer de cabello plateado.
Pero algo estaba diferente. Su rostro, antes sereno, mostraba una mezcla de desesperación y tristeza. «¡Javier!», exclamó, su voz intensamente urgente. «Tu hermano, tú no lo sabes, pero el paquete contiene más que un simple legado. Es un vínculo». Sus palabras se cortaron cuando el campo comenzó a temblar. Javier la miró, su mente se aturdía y en su interior una chispa de entendimiento empezaba a brotar. «¿Qué significa eso? ¿Qué le pasa a Andrés?», gritó, pero la mujer lo miró con ojos llenos de miedo. «Tienes que decidir, aunque no es solo tu historia. Hay muchos más involucrados», Javier dijo, y mientras lo hacía, el aire alrededor de ellos se volvió irrespirable. En ese instante, un grito resonó a sus espaldas. «¡No! ¡No puedes acabar con esto!», gritó Sergio, apareciendo de la nada. Sus ojos, al borde de la locura, estaban fijos en el paquete. Pero era lo que salió de su boca, lo que dejó a Javier paralizado. «Eres mi hermano. El legado es tuyo. El futuro de la familia depende de ti». El mundo se detuvo. El corazón de Javier se detuvo en su pecho. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?», balbuceó, su voz temblorosa. Él creía que todo lo que había vivido era una lucha solitaria, una búsqueda de su propia forma de supervivencia. Pero aquí estaba, en medio de una revelación que lo desmantelaba todo. «Tú y yo somos de la misma sangre. Tu familia está en el centro de esto», gritó Sergio, apretando los puños. Era como si un torrente de información lo abrumara. Todo lo que había creído ahora se desmoronaba. Había secretos que se entrelazaban, conexiones que jamás había visto. «No puedo lidiar con esto», pensó mientras su mente giraba. ¿Era en realidad su hermano? ¿Qué hacían juntos en este desastre? La mujer plateada lo miraba solemne, su rostro marcado por la gravedad de la revelación. «Debes elegir, Javier. Debes decidir qué camino tomar antes que la luz se apague para siempre». El tiempo se deslizaba y la presión aumentaba. El caos, su hermano, el paquete, todo colisionó en un instante devastador. «¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Qué debo hacer?». Su pregunta quedó flotando en el aire, mientras la realidad se balanceaba sobre el filo de un destino incierto. El eco de su voz reverberaba en su mente, llenando el vacío con un abrumador sentido de urgencia. ¿Qué pasaría después? La respuesta pendía de un hilo, y Javier se encontró de pie enfrentándose a una elección que podría transformarlo todo, para bien o para mal. La tensión en el aire era palpable. Javier, todavía aturdido por las revelaciones y el caos, miraba fijamente a la figura de su hermano Andrés, y el paquete brillando tenuemente en sus manos. Con un nudo en la garganta y la respiración entrecortada, sentía el peso del momento aplastándole el pecho. La multitud había comenzado a dispersarse lentamente, pero sus ojos estaban fijos en el daño que su hermano había sufrido. «Andrés, despierta», suplicó Javier, mientras se inclinaba hacia él, viendo cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. Las sirenas aún resonaban a lo lejos, pero el ruido se sentía como un eco distante. La voz de Sergio, cargada de furia, se desvanecía en sus oídos. «No me dejes, por favor», imploró. Sus dedos temblorosos se aferraban a la ropa de su hermano, buscando alguna respuesta. Entonces, de repente, el ambiente cambió. Una luz brillante provenía del paquete que sostenía, iluminando el callejón oscuro, como si el sol hubiera decidido salir en medio de la noche. El brillo se volvió cegador, y una voz resonó en su mente, envolviéndolo en una neblina de claridad
y terror. «Javier», decía la voz, cada palabra cortando a través del tumulto. Agazapado, Javier sintió que su corazón se aceleraba. La luz parecía formar imágenes, figuras del pasado, rostros conocidos, pero se desvanecían tan rápido como llegaban. Su segundo de confusión se convirtieron en un instante de claridad devastadora. «Andrés, es nuestra madre», gritó, el nombre resonando como una campana en su mente. «¡Cállate!», aulló Sergio, interrumpiendo la conexión que intentaba forjar. «Eso no tiene sentido. Tu madre está muerta. Siempre lo ha estado». Había rabia y angustia en esas palabras, pero Javier no podía permitir que la duda lo atrapara. Tenía que creer. Sabía que el pasado de su familia escondía secretos profundos que jamás había podido imaginar. «¡Mira! ¡El paquete!», dijo Javier con voz temblorosa, pero no tuvo tiempo para continuar. La luz del paquete iluminó con tal intensidad que pareció traspasar las paredes del callejón y desvanecer las sombras. Entre la bruma de la luz, una figura emergió y con ella un aire familiar. Apareció su madre, con su cabello ondulado y esa sonrisa tierna que tanto había extrañado. «Javier, Andrés, están en peligro», dijo ella, su voz resonando con la urgencia de un mantra repetido. Pero en la misma línea, la visión se fue distorsionando y una tormenta de angustia estalló de su interior. «¡Mamá!», Javier gritó, su voz llena de dolor y esperanza. Pero antes de que pudiera dar un paso, la imagen cambió de nuevo. La figura de su madre se tornó sombría y su expresión se congeló en un horror absoluto. «No estás listo. No puedes». Un frío helado se apoderó del aire. En un instante, la realidad se rompió y en su lugar surgió un escenario completamente diferente. La callejón se transformó en una sala oscura, llena de recuerdos, ecos de risas infantiles y llantos ahogados. Era como si cada momento de su vida pasada se desenrollara frente a sus ojos. «Oye, ¿qué está pasando?», preguntó Javier, sintiendo un temblor profundo. Al voltear, vio a Sergio sonriendo, pero no con un gesto amigo. Era una sonrisa burlona. «Tú siempre has sido el tonto, Javier. Nunca entendiste que esta familia está marcada por la traición», murmuró, mientras intentaba acercarse al paquete. El golpe de sus palabras le hizo tambalearse. La confusión y el dolor de la traición lo atravesaron como una puñalada. «¿Cómo puedes decir eso?». «Eres mi hermano, lo deberías saber», gritó, pero su voz sonó vacía en aquella oscura sala. Sergio se detuvo y sus ojos destellaron con un brillo grotesco. «No, yo no soy tu hermano. Eres un engaño. Tú no perteneces aquí». Las palabras le desgarraron el corazón. Las piezas se encajaban, pero el rompecabezas seguía roto. La imagen de su madre se desvanecía entre sus recuerdos y Javier se sintió caer en un abismo de traición. Entonces recordó algo. La carta en el paquete estaba llena de secretos. Con un grito gutural, dejó caer la luz del paquete y se abalanzó sobre Sergio. «Dime la verdad, dime lo que sabes de mí». Pero la contestación llegó en un susurro, como el viento acariciando su rostro en medio de la tormenta. «¿De verdad quieres saber? El legado que llevas es más grande de lo que imaginas. No solo tu madre, sino el linaje que arrastras. Tú eres el verdadero enemigo». La declaración le cortó la respiración. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse y la revelación golpeó con la fuerza de un huracán. La sala siguió girando y en ese instante Javier se dio cuenta de que todo lo que había creído toda su vida
estaba marcada por una verdad oscura y aterradora. ¿Quién era realmente? ¿Qué legado debía enfrentar? Mientras la confusión lo envolvía, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Podría sobrellevar la verdad de su linaje y enfrentar lo que vendría? Las luces comenzaron a oscurecerse una vez más, y Javier sintió que el precipicio se abría a sus pies. Su vida, sus decisiones, todo estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. Javier sintió que el peso del paquete lo aplastaba. El brillo de los objetos dentro parecía susurrarle promesas de un futuro mejor, de una vida que jamás había imaginado. Pero antes de que pudiera asimilarlo todo, un grito desgarrador sacudió el aire. ¡Suéltalo, Javier! Era la voz de Andrés, que temblaba como una hoja en el viento. Javier giró rápido y vio el horror en los ojos de su hermano. ¡No debes tocarlo! Justo en ese momento, el paquete vibró violentamente en sus manos, enviando un escalofrío por su columna. Los brillos de los objetos se intensificaron, llenando el callejón con una luz cegadora. ¡Qué demonios!, murmuró Javier, sin poder creer lo que veía, y en un instante, como si el espacio mismo se rompiera, un haz de energía surgió del paquete y lo golpeó con fuerza. Todo se tornó blanco, y de la nada la escena cambió. Se encontró de pie en un lugar deslumbrante, un concepto de realidad a años luz de su mundo sombrío. Las luces danzaban en el aire, y figuras etéreas flotaban alrededor de él, radiantes y llenas de vida. Javier sintió una mezcla de temor y asombro, como si hubiera cruzado un umbral que nunca debió atravesar. Pero fue un grito desgarrador lo que lo trajo de vuelta a la realidad. ¡Andrés!, exclamó, y antes de que pudiera reaccionar, su hermano apareció, tambaleándose, su rostro pálido, un rastro de sangre en su cabeza. «No pude detenerlo. Estaba tan cerca», lloró. El caos se desató cuando Javier se dio cuenta de que Sergio había desaparecido. Pero esto era diferente. Había un cambio en el aire. Todo el que estaba cerca parecía estar en estado de shock. «¿Qué te pasó?», preguntó Javier, su voz llena de miedo. Él se fue», sollozó Andrés, mirando al vacío angustiado. «Te dejé solo y él se lo llevó». «¿Y quién se lo llevó? ¿Qué estás diciendo?». Las palabras salieron de su boca, pero el terror crecía con cada segundo. Entonces, en un giro improbable, una figura conocida emergió del oscuro callejón. Era Sergio, pero no el mismo amigo que recordaba. Su mirada estaba perdida, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Basta, no entiendes lo que has hecho. No debiste abrir el paquete», gritó, su voz resonando como un eco lejano. Entonces, un silencio pesado llenó el aire. Javier sintió que todo se paralizaba. «¿Qué significa esto?», preguntó. Su voz quedó atrapada en su garganta. Fue entonces cuando el paquete brilló con una intensidad abrumadora, y la carta antigua voló hacia él desplegándose en el aire. «La verdad te liberará, pero al costo de lo que más amas», resonó una voz profunda a su alrededor, y Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los recuerdos comenzaron a cruzar por su mente como un torbellino. Visiones de su infancia, abrazos, risas, pero también sombras de traición y reveses. «Andrés, aguanta», gritó mientras el mundo se oscurecía de nuevo. Pero la luz del paquete comenzó a ser más ciega. La figura de su madre apareció una vez más, esta vez angustiada. «Javier, por favor, no lo hagas»,
Sus ojos chispeaban con lágrimas en un rostro de angustia que nunca había visto. La revelación lo golpeó como un martillo en su pecho. ¿Qué? Mamá, te perdí, ¿por qué estás aquí? Pero la escena cambió abruptamente. La multitud alrededor de ellos se convirtió en una turba de sombras murmurantes. Sus rostros deformados con miedo y traición. Solo hay una manera de detenerlo. Continuó la figura de su madre. Sergio, en realidad no es quien crees. En ese instante, un estruendo retumbó a su alrededor, y Andrés se desplomó en el suelo mientras que la luz volvía a oscurecerse. Javier sintió el vacío crecer en su abdomen. ¡Continua! ¡Continua! El corazón le latía con fuerza, y todo comenzó a girar de nuevo. Cuando el caos se desvaneció, se encontró solo, con el paquete en sus manos, y la dura verdad comenzaba a asomarse. ¿Quién? ¿Quién es él?, susurró entre lágrimas, mientras caía de rodillas. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor en su mente. La pregunta quedó flotando. ¿Qué secretos había enterrado su familia? ¿Y cuánto estaba dispuesto a arriesgar para descubrir la verdad? Javier se quedó allí parado, con el paquete aún brillando en sus manos, entre la incertidumbre de la multitud y la angustia en los ojos de su hermano. El aire se sentía pesado, y un silencio cortante envolvió la escena. La gente que antes miraba con odio y juicio, ahora parecía atrapada en un trance, absorbiendo la tensión palpable que emanaba de aquel misterioso objeto. El mundo que conocía se desvanecía. «Javier, ¿eres tú?». La voz surgió desde las sombras. Era una mujer, hermosa y enigmática, con un vestido que resplandecía como la luna. Se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y sorpresa. Javier la reconoció al instante. Era Sofía, su primer amor de la infancia, la que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. «Sofía, ¿estás aquí?». Su corazón dio un vuelco, pero en su mirada no solo había alegría, había miedo. La mujer extendió la mano, como si quisiera tocarlo, pero se detuvo. «No, no lo toques. No entiendes lo que eso significa». La urgencia en su voz hizo que sus palabras resonaran como una campana lejana. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «¿Qué está pasando? La gente está herida y tú me hablas de este paquete». Sofía tragó saliva, sus ojos reflejando un miedo profundo. «Es más que un paquete, es el legado de tu familia. Lo que llevas en tus manos podría cambiarlo todo o destruirlo». Cada palabra era un golpe, dejándolo sin aliento, pero antes de que pudiera hacer una pregunta, un grito desgarrador estalló en el aire. Un hombre del fondo, con la cara cubierta por una capucha, abrió fuego. La bala salió disparada con un silbido mortal, y en un instante el tiempo pareció ralentizarse. Javier vio cómo todo se volvía horroroso, cómo las miradas de horror cruzaban los rostros de las personas a su alrededor. «¡No!», Javier gritó, pero sus palabras se perdieron en el caos. Un oscuro destello de pánico llenó su pecho cuando vio a Sofía caer al suelo, un rastro de sangre brotando de su costado. Todo a su alrededor se volvió un caos. La multitud gritaba, corría y empujaba, y él se quedó inmóvil, paralizado. «Andrés», murmuró, girándose para buscar a su hermano, pero en su lugar encontró a Sergio, allí de pie, su expresión llena de desolación. No lo sabía, no sabía que ella estaba aquí. Dijo Sergio, sus ojos ampliándose en horror. «La encontré antes. ¿Quién iba a pensar que el mismo legado que buscabas podría...». «No, no, esto no puede ser». Javier sintió que su mundo se desmoronaba.
Sofía yacería ahí y el caos de la vida que había batallado para construir se marchaba como arena entre sus dedos. Se abalanzó hacia ella, arrodillándose a su lado, pero las luces comenzaron a brillar de nuevo en el paquete. «¡Mira!», apuntó Sergio, pero ya era demasiado tarde. La luz vibraba, y en el interior, Javier, sin pensar, la tomó y dejó que el impulso lo guiara. ¿Qué estaba sucediendo? Pero antes de que pudiera leerla, una ola de energía lo empujó hacia atrás, lanzándolo al suelo. El caos en el callejón se tornó en silencio, y mientras comenzaba a levantarse, sus ojos se encontraron con algo asombroso. Una sombra grande y oscura emergía del paquete, tomando la forma de una figura imponente. «Lo he vuelto a traer. Es hora de desvelar la verdad», resonó una voz ominosa, llenando el espacio con terror. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y el aire se enfrió con un espectro aterrador. Javier sintió un nudo en la garganta. La verdadera naturaleza del paquete comenzaba a revelarse y comprendió que había algo más profundo en juego. Era como si su vida entera estuviera siendo desnudada. Sus secretos, su familia, todo expuesto ante una revelación devastadora. «Eres el elegido, Javier», continuó la voz, flotando entre sus pensamientos y su confusión. «Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio por la verdad?». Fue como si un frío mortecino entrara en su alma. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado para proteger, estaba a punto de romperse en millones de pedazos. La decisión quedó colgando en el aire. ¿Qué haría Javier ahora? ¿De verdad estaba preparado para descubrir lo que la vida le había ocultado? La oscuridad se cernía sobre él, mientras el miedo palpaba su corazón. Y entonces el caos volvió a estallar. Javier se quedó allí parado, con el paquete aún brillando en sus manos, entre la incertidumbre de la multitud y la angustia en los ojos de su hermano. El aire se sentía pesado, y un silencio cortante envolvió la escena. La gente que antes miraba con odio y juicio ahora parecía atrapada en un trance, absorbiendo la tensión palpable que emanaba de aquel misterioso objeto. Era como si el destino de todos estuviera atado a lo que había dentro del paquete. «¿Qué es esto, Javier?», murmuró Andrés, acercándose con precaución, sus ojos llenos de temor. «No lo abras, no sabemos qué puede ser». Las palabras de su hermano resonaban en su mente, como un eco de alarma. Javier, sintiéndose dividido entre la curiosidad y el pavor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, una figura emergió a través de la multitud. Era Sofía, su primer amor, con un aire de desasosiego que le hizo soltar un grito de sorpresa. «Sofía, nunca pensé que te volvería a ver». Sus palabras salieron entrecortadas, llenas de emoción. Pero el brillo en los ojos de Sofía pronto se apagó, y su expresión se tornó seria. «No lo toques, Javier. Eso no es lo que piensas». Su voz temblaba, como si las palabras le costaran salir. Sin embargo, la multitud, cada vez más inquieta, se agolpaba alrededor de ellos, murmurando en voz baja, mientras su atención se centraba en el paquete. Como si tuviera un poder hipnótico, Javier sintió que el aire se volvía electrizante. Justo cuando iba a abrir la caja, un estruendo estalló en el callejón. Alguien había disparado. El sonido resonó como un trueno, y el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió borroso. La confusión reinó y luego alguien cayó. «¡Sofía!», gritó Javier, pero su voz se perdió en el caos. La imagen de ella desplomándose al suelo con una herida en el costado lo atravesó como un puñal. La multitud entró en pánico,
gritando y corriendo en todas direcciones. Javier se sintió atrapado en un torbellino de horror. ¡Sofía!, repitió, arrodillándose a su lado. El corazón le latía desbocado. «Por favor, no. ¡Despierta!». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, mientras sus manos buscaban una respuesta. Pero los ojos de Sofía estaban vacíos, llenos de desesperanza. Entonces, un nuevo murmullo surgió. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y la figura del tirador apareció de nuevo entre la multitud, pero ahora era más que un simple desconocido. «Tú debiste quedarte al margen, Javier», gritó con una voz que provocó escalofríos. Era Sergio, pero con un aspecto tan cambiando que parecía un extraño. «¿Qué has hecho?». El grito de Javier resonó mientras las luces del paquete comenzaban a brillar otra vez, iluminando el rostro angustiado de su hermano, de Sofía, de todos. La energía se extendió en el aire como un amarre, unida a las emociones que corrían como un río desbordado. No tenía otra opción. Lo que contienen esos objetos son más peligrosos de lo que imaginas. Necesitaba protegerte, pero no sabía que estas cosas iban a ser el final, dijo Sergio, su mirada llena de locura. Esto es un legado de nuestra familia, Javier, lo que ha estado oculto desde el principio. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con legado? La confusión lo envolvía. Cada respuesta parecía esconder un nuevo horror. ¿Es esto un juego para ti? De repente, la figura de Sofía comenzó a desvanecerse, como polvo en el viento. «¡No, Sofía! ¡No te vayas!», suplicó Javier, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero ella desapareció en el aire, dejándolo vacío, y las últimas palabras de ella resonaron en su mente. «Eres el elegido, Javier, pero ¿estarás listo para enfrentar la verdad de tu linaje?», gritó su madre, esta vez emergiendo de la luz del paquete, y en su mirada había algo que lo hizo estremecerse. «Espera, ¿qué significan tus palabras?». Mientras el caos se desataba a su alrededor, la multitud parecía estar engullida por la confusión. Pero en un instante, la verdad comenzó a cerrarse sobre Javier como una serpiente. Era como si el tiempo se detuviera de nuevo, pero solo por un segundo. El legado, el secreto, los lazos que nunca había comprendido. Todo estaba a punto de salir a la luz. Javier sintió el nudo en su garganta. La identidad de su familia estaba en juego y él era la pieza crucial. Pero visualizar su vida con Sofía allí, arrodillándose a su lado, ahora todo se desvanecía como una luz al atardecer. En un silencio tenso y profundo, Javier miró al paquete, a la gente y a Sergio de nuevo, comenzando a conectar piezas entre hilos que parecían no tener sentido. «¿Qué he perdido realmente?», murmuró, dándose cuenta de que todo lo que creía no era más que una máscara que cubría la cruel realidad. La pregunta quedó suspendida en el aire, no solo para él, sino para todos presentes. ¿Qué sucedería ahora con él y con cada secreto que estaba a punto de desatar? El peso de la verdad se cernía y ya nada sería igual. El caos era un mar de gritos y sombras. Javier se quedó allí, atrapado entre la realidad y el horror que acababa de desatarse. Miró el paquete todavía iluminado, como si supiera que todo estaba en sus manos. «Es hora de decidir, Javier», resonó la voz de su madre en su mente. El tiempo parecía detenerse mientras su corazón latía con fuerza, cada pulsación recordándole lo que estaba en juego. Las luces danzantes del paquete llenaron el callejón y su mente se agitaba. «¡Qué legado!», pensó.
luchando por juntar las piezas. ¿Qué ofrece? ¿Qué precio tendrá la verdad? La mirada de Andrés, llena de angustia, lo atravesó. «¡Javier, haz algo!», gritó su hermano, y la sensación de urgencia se apoderó de él. «¡Aléjate de él, Sergio!», Javier exigió, retrocediendo pero manteniendo la mirada. «No sé quién eres o qué has estado haciendo, pero esto no se trata solo de ti». Las sombras que antes lo habían asediado comenzaban a desvanecerse. La multitud, aún en pánico, estaba pegada a la escena, como si supieran que eso también era parte de su historia. Javier sintió un nudo en la garganta y se dio cuenta de que la esencia del paquete no era solo un objeto, era un catalizador. El brillo de los objetos dentro parecía responder a su miedo, vibrando con una energía desconocida que lo llamaba. Con movimientos temblorosos, dio un paso adelante. «¡Voy a abrirlo!», exclamó, su voz resonando por encima del caos. «¡No lo hagas!». Su madre apareció nuevamente en su mente, su advertencia implacable. Pero Javier se sintió decidido. «Tengo que saber la verdad», pensó. Y mientras abría el paquete, un torrente de luz estalló, envolviéndolo todo. La sensación era abrumadora. Era como caer libre en un maremoto de recuerdos perdidos y secretos olvidados. En medio de esa explosión de luz, Javier vio visiones de su madre, de Sergio, incluso de Sofía. Sus rostros entrelazándose en un relato de dolor y traición. De repente, un silencio ensordecedor llenó el aire. La luz comenzó a desvanecerse y con ella la multitud se volvió a tensar. Allí estaba Sofía, de pie frente a él, su sonrisa resplandeciente a pesar del desastre. «Tú tienes el poder de romper el ciclo, Javier», dijo con calma. «Pero debes estar listo para lo que eso significa». La figura de Sergio se acercó lentamente, su rostro ahora visible. «Yo también he sufrido, Javier. No quiero ser el villano de esta historia. Solo quiero entender lo que somos». Javier miró a su antiguo amigo, descubriendo en sus ojos un rayo de duda y esperanza. «¿Es posible?», preguntó, sintiendo que su mundo temblaba otra vez. «Todo lo que necesitamos está en tu corazón. Solo tú puedes decidir», respondió Sofía. Javier sintió el peso de esas palabras y por primera vez la vulnerabilidad entre ellos pudo brillar con fuerza. Con un profundo suspiro, Javier cerró los ojos. «Entonces aquí va», dijo y decidió. La luz del paquete estalló, transformándose en un tejido de energía, una vibración que unió a todos a su alrededor en una conexión palpable. «Javier, Andrés», la voz de su madre resonó mientras el paquete emanaba una luz intensa que rodeaba a todos, creando un escudo. «Las decisiones de tu linaje no te definen. Tú eres el arquitecto de tu destino». Y con eso, todo comenzó a cambiar. Los rostros de la multitud se iluminaron con comprensión, y por un instante el miedo se convirtió en compasión. La historia de Javier se transformó ante sus ojos, y al abrir los ojos nuevamente, la oscuridad del callejón se había desvanecido, dejando un camino de luz ante ellos. «Esto no es el final, esto es un nuevo comienzo», dijo Javier, levantando la mirada hacia su hermano y Sofía. La esperanza llenaba el aire, palpable y chispeante. A medida que daban pasos hacia adelante, un grito resonó en el aire, un eco de lo desconocido. «Esto apenas empieza», y las palabras flotaron llenas de promesas y desafíos. «Si estás aquí, si has venido en este viaje con nosotros, necesitamos que te suscribas ahora. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Aplasta el botón de like ahora para alimentarlo y asegurar que estas historias continúen. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías sobre este espectacular final.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo.